A todos les doy la bienvenida a este encuentro que se viene en la convención. Este es el primer ciclo, o sea, el tercer ciclo que ya tenemos al respecto. Y este ciclo de conversación busca informar y resolver todas las dudas que tengamos en relación al proceso constituyente, ¿ya? Como ya han visto, hemos contado con destacados invitados que nos han ido actualizando sobre el proceso, y esta no es la excepción. En este caso tenemos como invitado a Eduardo Olivares, editor general de Pauta, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales del Pacífico, la Universidad de California, ubicada en San Diego, y periodista de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo va a ser un poco la dinámica de este webinar? Eduardo nos va a contar el contexto del proceso constitucional, ciertos elementos que va a destacar de cosas importantes que se han emitido, se han dictado en el proceso constituyente, y luego una revisión de qué son las cosas que van a pasar. Y luego vamos a dar lugar a las preguntas, para lo cual contamos con un WhatsApp que se va a ir anunciando cada cierto tiempo, tal vez ya se está mostrando en pantalla, sobre un WhatsApp, y ahí usted hace las preguntas, y luego en el periodo de preguntas yo voy a ir haciéndoselas a Eduardo. Así que nada más que aclarar, estamos listos. Eduardo, bienvenido, por favor, coméntanos tu visión sobre el estado del proceso constitucional y qué se viene de aquí en adelante. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Lo que vamos a hacer ahora es una breve presentación. Yo quisiera sobre todo que nos sumerjamos en algunos componentes que, no por muy comentados, han estado tampoco muy integrados con números. Y yo quisiera mostrar algunos números. Quizá no les sorprendan las conclusiones, pero quizás sí les sorprendan el grado de profundidad con que la visión ideológica de la convención está operando. Y luego vamos a tomar algunos ejemplos de normas que se están tramitando, algunas de ellas bastante nuevas, incluso ayer fueron aprobadas algunas. Para eso voy a presentar lo siguiente. Ok, vemos, para comenzar, dos riesgos, ok, en la convención. Hay muchos, pero estos son dos riesgos más bien estructurales. El primer riesgo es el riesgo de incertezas, y esto es que existan normas en particular que puedan afectar de manera extrema la propiedad privada, el libre emprendimiento, o que afecten la independencia de los tribunales de justicia. Actualmente, y esto quiero enfatizarlo, esa probabilidad es baja, y es baja debido a que algunas de las normas, ¿verdad?, que apuntaban a ese tipo de objetivos han sido rechazadas por el Pleno y han vuelto a comisión. Sin embargo, este es un escenario en desarrollo, ¿ok? Lo que ha sucedido en algunas ocasiones es que algunas cosas vuelven a comisión, se redactan, se cambia el orden de alguna idea, pero el espíritu se mantiene. Y concatenado con lo anterior hay un riesgo de prórroga. Esto es que debido a que es bastante evidente que no alcanzan los plazos, se incremente de manera persistente la necesidad de que la convención solicite, formal o informalmente, una prórroga de sus plazos al Congreso. Sin embargo, hay un choque institucional que ustedes probablemente han observado entre la Convención y en particular el Senado. Un Senado que tiene el 50% hoy día dominado por los partidos de las derechas, de centro derecha y de derecha. Y eso hace que sea improbable que que el Senado en particular, pero el Congreso en general, eventualmente aprueben una prórroga, al menos sin ninguna condición. Ahora bien, el escenario base es de un bajo riesgo de lo primero, el riesgo A, que sería el riesgo de incertezas, y eso haría que también sea bajo el riesgo de prórroga, por ahora. Quisiera decir en una revisión bastante general de las comisiones este siguiente panorama. Recordemos que dentro de la comisión, para aprobar una norma, ya sea en general o en particular, usted necesita una mayoría absoluta. Esto es el 50% más uno de los integrantes de esa comisión. Es en el pleno donde usted requiere los 2/3. Eh, y tenemos 7 comisiones, y voy a simplemente plantear algunos titulares simples. En sistemas de justicia se ha avanzado en el denominado pluralismo jurídico, esto es, que se creen
un sistema jurisdiccional diferente de los tribunales indígenas, eh, también con ciertas funciones jurídicas que pueden para algunos abogados parecer medio polémicas. En forma de Estado se avanza en algo que se denomina Estado regional, podemos hablar de eso luego, que incluye autonomías territoriales. En sistemas de conocimiento, por ejemplo, se avanzó en algo que se denomina acceso a la educación digital, y anoche veíamos que también se aprobó una norma proveniente de esa comisión con el derecho al ocio. Tuvo en algún minuto un bajo grado de éxito, algo se recompuso anoche, pero todavía está por verse en qué avanzará esa comisión. La de medio ambiente es probablemente una de las más conocidas, entre otras cosas por el extremismo de sus propuestas, donde se hablaba de los derechos de la naturaleza y de los animales. Esas propuestas iniciales de esa comisión fue un fracaso completo, completo, absoluto, rotundo, en su primer paso por el Pleno. Están rehaciendo varios de los articulados en la comisión misma porque se les fue devuelto esos artículos y, y vamos a ver qué profundidad se le da. Aparentemente hay una moderación en varias de sus propuestas. En derechos fundamentales hemos visto que hubo iniciativas relacionadas con propiedad privada, con laxas maneras de compensar en caso de expropiación, fue rechazado por el Pleno. Asimismo, con indicaciones o materias relativas a la libertad de emprendimiento que tampoco tuvieron éxito. Fue un fracaso esa comisión en su primer paso por el Pleno. En principios constitucionales, acabamos de ver lo que ha sucedido, ¿verdad?, en esa área. Se le acaban de otorgar derechos a la naturaleza, eso fue ayer, eh, y, y sin embargo se fue rechazado algo que se denomina como el Estado Social y Democrático de Derecho. Podemos hablar un poco más de ese aspecto. Fue rechazado porque no alcanzó los 103, llegó a los 100 votos, vuelve a comisión. Lo más probable es que retomen el pleno y lo más probable es que sí sea aceptado en un siguiente intento. ¿Ok? Y en ese tema político, parte de lo que hemos observado allí es una disputa, incluso dentro de la propia comisión, acerca de los alcances del Congreso, si va a ser un bicameralismo asimétrico, simétrico o unicameralismo, o vamos agregando los mismos. También hay más bien consenso respecto de la idea de fortalecer en un aspecto a la presidencia de la República, creando un nuevo cargo que se llamaría vicepresidencia de la República. Hay quienes plantean también crear otro cargo que se llamaría ministro de Gobierno. Y también habla de los quórums supramayoritarios que se extinguirían. ¿Ok? Apunta esa comisión a un estrepitoso fracaso. Se va a ver este viernes en general. De las pocas cosas que quizás sobrevivan de este viernes en general sea la idea de crear las vicepresidencias de la República. Aquí voy a plantear algunos números que nos permitan situar dónde está posicionada la convención. Em, a la izquierda ven un gráfico. em, Está todo en terreno negativo, porque lo que usamos allí es algo que se denomina el Nominate Score, que es una técnica que permite a usted ubicar a los convencionales entre la más izquierda posible, que sería el -1, y la más derecha posible, que sería el +1. Como ven, todos los valores son negativos, porque lo que vemos es que la mediana de los convencionales, esto es la mediana donde se ubica justo aquel que está en el punto medio de toda la lista de convencionales, nos muestra que es -0,5 en la primera semana del pleno. Es -1 el máximo a la izquierda. Y la mediana, donde está ubicado justo el convencional al medio de toda la categoría ideológica, está en -0,5. No está en 0, donde sería el centro. Está en -0,5. O sea, es una convención de izquierda. Y en la tercera semana vemos que esa izquierdización se profundizó. Es un pleno, una convención de izquierda. Y yo me cuido mucho de decirlo, porque no es centro izquierda tampoco. ¿Ok? Es izquierda en absoluto. A la derecha vemos esto mismo que les señalaba adelante, em, pero más bien pensado en cuál es el nivel de cohesión que existe dentro de cada colectivo. Hay al menos 11 colectivos. Ayer justo se creó uno más que viene a fragmentar las derechas, pero aquí los tratamos de unir para que el dibujo sea algo más entendible. Y lo que vemos en las barras, en el gráfico a la derecha, es el nivel de cohesión. Mientras más alta la barra, más desunión. Mientras más chiquitita la barra, más cohesión. ¿Qué significa la cohesión en este caso? Significa que los integrantes de esos colectivos votan más parecido entre ellos. Cuando las barras es más grande, los integrantes de ese colectivo tienden a fragmentarse también y no a votar todos más o menos parecidos. De hecho, ustedes lo ven en la última barra, a la derecha,
están los 5 colectivos, ¿ok? Son 5 convencionales independientes. Los uní acá precisamente para reflejar que no tienen ninguna unidad entre ellos y por eso su barra es tan alta. La línea indica la volatilidad. No sabemos qué van a votar. O sea, cuando la línea está en rojo es más baja, tenemos más certeza, más predictibilidad de hacia dónde irá el voto. En conclusión, lo que nos muestra ese gráfico de la derecha es que en general contamos con colectivos que, desde el punto de vista ideológico, son muy cohesionados entre ellos. Cuando usted tiene mucha cohesión interna, es muy positivo para el colectivo, pero es malo para hacer acuerdos, ¿ok? Porque se encierra en su mundo y no tiende puentes con los colectivos que pueden estar en otros lados dentro de la convención. Esto que estoy diciendo acá lo vamos a ver inmediatamente en la siguiente lámina. Ok, en el gráfico a la izquierda, quiero que nos guiemos por los colores un segundo. El color rojo, que está al centro, el color rojo nos muestra a una izquierda radical. Esa representa un tercio de la convención. El color rosado, que está justo a la izquierda, nos indica a la izquierda tradicional, es decir, el Partido Socialista, los independientes no neutrales, donde está Parisa Politzer, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la izquierda tradicional. Incluso aquí ponemos al Frente Amplio, que a veces se ha comportado como izquierda radical, pero para efectos prácticos lo estamos poniendo acá. En color azul están los distintos colectivos de la derecha, que aquí agrupamos entre Independiente más UDI e Independiente RN Evópolis. Si se fijan, no alcanzan el tercio. Por eso, por eso ellos, esos colectivos han siempre protestado respecto de que no son escuchados, porque no alcanzan el tercio. Y no tienen, por lo tanto, incidencia en una norma. No es un voto decisivo. Y están más chiquititos todavía, imagínense, el centro, que es el color amarillo, donde está el colectivo del apruebo, ahí está metido, por ejemplo, Fachaín, Agustín Esquella, Felipe Arboe. Y en gris tenemos aquellos 5 convencionales que no tienen colectivo alguno y esos la verdad que van para cualquier lado. Ahí está Renato Garín, por darle un nombre que quizás más conocido. Lo que vemos a la izquierda es la convención. O es izquierda radical o es izquierda tradicional, pero de izquierda. A la derecha vemos exactamente lo mismo, pero reflejado en otra cosa. A la derecha vemos que cada una de las burbujas que presencian corresponde al tamaño relativo de los distintos colectivos. Fíjense, por favor, en dónde se ubican aquellos colectivos que son de izquierda. Están obviamente a la izquierda en el mapa cartesiano que ponemos acá, fíjense, se acercan al -1, es lo que denominamos extrema izquierda. A la derecha ven los colectivos de la derecha, se acercan al +1, y sin embargo tampoco están tan a la derecha, están en la centro derecha, o en una derecha tradicional. Pero de lo que me quedaría acá son con dos cosas. Uno, del gráfico de la derecha. Uno, fíjense las distancias. ¿Dónde está el cúmulo de colectivos de izquierdas? Voy a decirlo en plural. ¿Y dónde están los dos grandes colectivos de la derecha? Son distancias inalcanzables. Cuando por lo tanto veamos en la tele, ¿verdad? Los reclamos, las críticas que vienen de Constanza Juve, de Marcela Cubillo, de Bernardo Fontaine y otras personas, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué no nos escuchan? Es por esto que están viendo acá. Y también por esto. Es allí, en ese cuadrado que les estoy mostrando allí, donde se alcanzan los 2/3 de la convención hoy día. Ese cuadrado yo lo podría mover un poquito más hacia arriba, de tal manera que solamente queden los distintos colectivos de las izquierdas. Ojo que entre ellas también hay diferencias importantes, ¿ok? Pero ese cuadrado a veces incluye, y siempre suele incluir, y esto es re importante, a la izquierda tradicional. El colectivo socialista por eso es importante, independientes no neutrales por eso son importantes. Y a veces podrían incluir uno o algunos votos del colectivo del apruebo, que alcanza a tocarlo, o algunos de los independientes, que son los que están en gris. Pero no los necesitan tampoco si acaso hay acuerdo entre todas las izquierdas. Lo que sucede, de todos modos, y ojo con esto, es que cuando ustedes han visto rechazos en el Pleno, ¿verdad? A iniciativas como la idea de que la propiedad privada se respeta, pero también puede ser súper expropiable, solamente cuando hay interés general, eh, es que esas fuerzas de la centroizquierda, de la izquierda tradicional, es las que han de alguna manera moderado esas pretensiones que provienen de la izquierda radical. Pero es esa la moderación en la que descansa hoy día la convención, proviene de allí.
lo que mostramos acá es la misma composición ideológica, pero a nivel de comisiones. Y yo creo que esto no es sorprendente. De hecho, puse el gráfico completo para ir desde el -1 al +1, pero ven que desde el 0 hasta el +1 no hay nada. O sea, no existe ninguna comisión que uno pueda decir que es de centro. No existe. Ni menos de derecha, no existe. Esto se calcula a partir de los integrantes de cada comisión. La que está más a la izquierda, y esto no es sorprendente, es la de medio ambiente, la que más se acerca al -1, que sería el extremo absoluto. Em, en esa comisión está poblado, ¿verdad?, de integrantes de algo que se denomina los movimientos sociales constituyentes, por ejemplo, los ecoconstituyentes, la coordinadora plurinacional, el pueblo constituyente, que es la ex lista del pueblo, en fin. Y hay muy poquitos integrantes de las izquierdas tradicionales. O sea, hay un integrante del Partido Socialista, del Colectivo Socialista, no hay ningún integrante del Frente Amplio, no hay integrante, y hay algunos integrantes, sí, de las derechas, pero no hay ningún integrante, bueno, que incida fuertemente en esa comisión, y eso hace que sus propuestas hayan sido particularmente extremas. Pero ojo con todo el resto. Es decir, cuando usted mira todo el resto de las comisiones, son todas de izquierda, algunas de izquierda radical, eh, y la menos de izquierda es la que está más abajo, que se llama sistema político, tiene un nominating score mediano de -0,26. Eso le indica a usted que estamos ahí hablando de la centroizquierda. Y es curioso porque se trata de una de las comisiones donde menos acuerdo se ha alcanzado. En la que yo les decía adelante, ¿verdad?, que está todavía eh, discerniendo acerca de si se va a tener un Congreso bicameral o unicameral, bicameral asimétrico, unicameral corregido. Están en esa discusión. Si el Senado ya no existe, con qué cosa se le reemplaza, si acaso se le reemplaza. Hay un nivel de desacuerdo profundo en esa misma comisión, pese a que vemos que se trata de una comisión de centro-izquierda. Voy a ir ahora comisión por comisión, 6 de las 7, para luego, bueno, abrir el paso a preguntas. En la Comisión de Medio Ambiente, lo que ven a la derecha, voy a mostrar por cada una de las comisiones, son los integrantes de esa comisión, y es dónde están ubicados desde el punto de vista ideológico. Ya vimos delante, ¿verdad?, que se trata de una comisión profundamente radicalizada a la izquierda, y eso se refleja en el gráfico. Bueno, esta comisión respalda propuestas radicales de nacionalización de los bienes estratégicos, el término anticipado de las concesiones mineras en territorios indígenas. Son parte de las propuestas originales, que todavía no son votadas incluso en el Pleno. Cambio de la propiedad de las aguas y otras de ese estilo. Dada la radicalidad de sus propuestas y el desempeño que tuvo en su primer paso por el Pleno, vemos que hay escasas probabilidades de que consigan los 2/3 con estas iniciativas más radicales. Sin embargo, generan incertidumbre y generan ruido. La Comisión de Principios Constitucionales trabaja en el preámbulo de la Constitución, que hoy día la Constitución no tiene preámbulo, ellos plantean trabajar en uno. Y en principios generales, que incluye este que consagra la plurinacionalidad. Por esa plurinacionalidad se entiende pleno respeto e igualdad entre los pueblos y naciones que cohabitan en el territorio del Estado. Este tipo de definiciones ya ustedes las han visto, que están incorporadas en distintos artículos a lo largo de la propuesta final de la Constitución. Las probabilidades de que tengan respaldo alguna de sus iniciativas han ido bajando. De hecho, anoche vimos que una de sus propuestas más importantes, que hablaba de un Estado social de derecho, se redujo al no conseguir la aprobación de los 103 constitucionales que se requerían, pero que hayan bajado no significa que hayan desaparecido. De hecho, es probable que que esa comisión en una segunda fase obtenga mayor grado de éxito en alguna de sus propuestas. La Comisión Forma de Estado es una de las que más conocemos porque fue de las primeras que atravesó el Pleno, de las primeras que tuvo éxitos importantes en el Pleno. Y el éxito mayor que ha tenido es que ya hoy día tenemos un borrador definitivo de la propuesta de constitución que habla de que Chile es un Estado regional, así nomás. ¿Okay? Se acaba la idea de Estado unitario que hemos conocido hasta ahora. No se avanzó al Estado federal, que alguna vez se intentó en algún ensayo constitucional en Chile, pero quedó en algo intermedio. Y como es algo intermedio, bueno, tiene cosas propias de los estados federales, aunque no los alcanza, tiene algunas cosas que quedan del Estado unitario, pero también la mayoría las abandona. En general, lo que está aprobando esta comisión y que ha tenido más repercusión y más respuesta positiva del Pleno es la de ir generando autonomías territoriales, cuyos alcances aún están por verse. Es cierto que se eliminó la capacidad legislativa de una nueva entidad que serían las asambleas regionales, más allá de que quedó un colgajo, ¿ah? Quedó un colgajo en un artículo
que todavía les dice que van a tener responsabilidades legislativas. Y eso va a ser probablemente materia de discusión en la comisión de armonización que viene después. 4 de cada 5 normas que se aprobaron en esta comisión consiguieron 2/3 de apoyo de los integrantes de la comisión. Eso nos permitía dar también una especie como de proyección de cómo le iba a ir en el Pleno, y vemos que en general, salvo por estas materias legislativas que yo les comento, ¿verdad?, de las atribuciones de las asambleas regionales, en general les ha ido bien en sus propuestas. La Comisión del Sistema de Justicia es otra de las que ha tenido, en términos relativos, un paso exitoso por el Pleno. Esta es la misma comisión que habla del pluralismo jurídico, habla de los principios de jurisdicción, que han sido menos rebatidos, pero también de ideas peregrinas que tuvo en un inicio sobre la inamovilidad de jueces. Eso se terminó por resolver en el Pleno. Hemos visto ayer, sin embargo, que la Corte Suprema mandó un requerimiento, una especie de aviso de un téngase presente a la Convención Constitucional, pidiéndole que, en particular, sea cautelosa al hablar acerca de qué cosas se revisa cuando se habla de la revisión del desempeño de los jueces, y que eso no incluya la revisión de los fallos. Es la misma comisión que va a avanzar en la eliminación del Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy día. Probablemente se va a crear algo que se denomine la Corte Constitucional, y también es la comisión que va a ver la autonomía del Banco Central, entre otras áreas que se verán después, ¿no? Eso todavía no se ha votado. Se aproximan los 2/3 en general cuando pasan sus propuestas al Pleno, pero con dificultades, como hemos visto también. La Comisión de Derechos Fundamentales es de las más pobladas que existen, tiene también muchísimas indicaciones, han revisado cientos de indicaciones. Eso hace que sus tiempos estén entre los más asfixiados, están muy atrasados, han tenido que incluso dividir su trabajo en dos. Pero porque es muy importante esta comisión. Resulta que plantea los derechos fundamentales, que son los derechos que aparecen en toda constitución. Para algunas personas son el corazón de una constitución. Es la misma comisión que habló de la propiedad privada, que tiene que estar sujeta al interés general, y generó polémica. Es probable que eso sea modificado. Es la misma que planteaba garantías generales al emprendimiento, pero que no aceptó las propuestas que al respecto hicieron los colectivos de la derecha. Es la que ve también las libertades personales, y en eso ha sido menos controversial. Sus chances de 2/3 han aparecido reducidas, a la luz de cómo le fue en la semana pasada, pero los riesgos se mantienen. En cuanto a la Comisión de Sistema Político, eh, esta es una comisión controvertida. Hablamos delante, ¿verdad?, acerca de esta dualidad presidencia-vicepresidencia. Es probable que eso tenga chances de pasar, entre otras cosas porque es un área donde hay acuerdo desde la derecha. Es decir, Marcela Cubillo está de acuerdo con crear esa figura, hasta el Partido Comunista, que también está de acuerdo con crear la figura dual de una presidencia y una vicepresidencia. Interesante. Pero también es la comisión que tiene que revisar el sistema electoral. Ellos hasta ahora están hablando de un sistema electoral mixto y el fin de los quórum supramayoritarios. En temas sensibles como el unicameralismo, bicameralismo, con todos los apellidos que usted quiera ponerle, hay tanto grado de desacuerdo que es probable que este viernes esas ideas sean rechazadas, entre otras cosas porque la presentación del informe que vamos a ver allí indica, a ver, asuntos bien contradictorios, indica conceptos que se contradicen. Consejo territorial se habla por un lado, y por otra parte se habla de cámara territorial al hablar de una entidad que eventualmente podría reemplazar al Senado. Bien, esa es la presentación, Camila, para Muchas que gracias. podamos comenzar la Perfecto. conversación. Mira. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, le comento a todos los espectadores que están viendo este webinar que pueden hacer llegar sus consultas por medio del WhatsApp, ya que el chat de Zoom está deshabilitado. Así que les agradecería que nos hagan las consultas a través del WhatsApp. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la revisión y el levantamiento de información respecto a los espectros políticos que a veces como abogado uno deja de considerar y se mete más en el detalle de la norma. En esa línea, bueno, tú debes saber que para la Cámara es muy importante el principio de colaboración, es decir, que el Estado tome en consideración al privado en el cumplimiento de satisfacciones y derechos de las personas, como por ejemplo sería la participación del privado en el desarrollo de proyectos de construcción, tanto de vivienda como de bienes de infraestructura.
Y eso bien sabemos que está relacionado a elementos como la forma de Estado que se considera, el que se puedan generar empresas del Estado. Entonces, respecto a estos elementos, ¿cómo ves tú que está desarrollando el proceso constitucional? ¿Se han visto materias como esta? ¿Se van a ver en el futuro? Y dada esta composición política que tú nos comentas, ¿cómo crees que va esto? Bueno, va complejo porque yo creo que de las comisiones y de los articulados al que más deberíamos ponerle atención es precisamente el que mencionas tú de forma de Estado, porque lo que nos está llevando las propuestas de forma de Estado es a un tipo, a una dimensión que en Chile no conocemos. Es una dimensión en la cual las autonomías de las que gozan, por ejemplo, algunos municipios, al establecer sus planes, ¿verdad?, de ordenamiento, van a ser fortalecidos. Y van a ser fortalecidos en dimensiones que lamentablemente no podemos discernir ahora mismo hasta qué límites van a llegar. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque resulta que forma de Estado está hablando de una suerte de cascadas de autonomías, en que se le otorga incluso categorías de comunas autónomas a comunas que hoy día no conocemos cuáles son. No conocemos tampoco cuáles van a ser los criterios para identificar cuáles son, pero vamos a asumir que son comunas grandes. Pero puede ser un supuesto errado también. ¿Y cuál es el problema allí? ¿Y qué es lo que yo miraría con atención? Y miraría que esto es un caldo de cultivo para que aparezcan caudillismos locales que, sobre la base de ir eh, solicitando los votos a los ciudadanos, a partir de que él o ella, capaz de gestionar una mayor autonomía para su comuna y por lo tanto una mejor gestión de los recursos que le lleguen, o que sea capaz de generar, bueno, va a ir potenciándose una descentralización, pero de una descentralización diría un poquito deformada. Deformada, ¿ok? Que en Chile no estamos acostumbrados a ver. Les voy a dar un ejemplo de algo que quizá no tiene nada que ver, pero un ejemplo ocurre nomás. Y ustedes podrán decir si es bueno o malo a todo esto. En Nueva York. En Nueva York, usted tiene, ¿verdad?, una disposición federal, hay algo que se llama los Centros de Control de Enfermedades, la CDC, que son las que determinan si Estados Unidos tiene que definir que hay una pandemia o no, y si hay una pandemia, bueno, sabemos que hay que usar mascarillas, ¿cierto?, que hay que vacunarse, ese tipo de cosas. Bueno, eso sería el equivalente a las disposiciones que toma en Chile el Ministerio de Salud. Pero luego viene una decisión del Estado. Entonces, supongamos que estamos en la región de Valparaíso. El Estado de Nueva York resuelve que todas las instituciones públicas necesitan que sus empleados estén vacunados para operar. Y si no están vacunados, por ejemplo, usted es un profesor, si no está vacunado, se va despedido. Literal. ¿Ok? Bueno, en Valparaíso sería que el gobernador regional, el equivalente del gobernador regional, resuelva que se van despedidas a todas las personas que no están vacunadas. Ya tiene ese poder. Pero luego no es suficiente, porque resulta que también a nivel de ciudad, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, si acaso la gobernadora le está diciendo, ¿sabe qué? Ahora quiero que necesito que la gente se saque la mascarilla y que todos entren a los negocios, ¿verdad? Sin mascarilla, al supermercado sin mascarilla. El alcalde de Nueva York puede decir, me parece muy bien, pero no estoy de acuerdo con usted, gobernadora. Y aquí en la ciudad de Nueva York, la gente tiene que estar con mascarilla a los supermercados. O aquí en la ciudad de Nueva York, usted está pidiendo que los niños vayan al revés, vayan sin mascarilla al colegio, ¿cierto? ¿Eso me pide, gobernadora? Sí, eso le pido. Bueno, no. Aquí en los colegios míos, de mi ciudad, los niños tienen que ir con mascarilla al colegio. O sea, tenemos a nivel central federal, como se dice en Estados Unidos, una disposición. A nivel estatal, otra disposición. Y a nivel comunal, una distinta. Y en este caso, les estoy hablando, en Estados Unidos ahora mismo, el ejemplo que les di es un presidente demócrata, una gobernadora del estado de Nueva York demócrata y un alcalde de Nueva York demócrata, y fíjense que no están de acuerdo. Imagínense esto mismo Perfecto. cuando tengamos. Mm, Me siguen. Em, sí. este tipo de materias, que cuando uno, claro, revisa la Constitución y se ven estimulantes para algunas personas que habían promovido, ¿cierto?, la descentralización, que parece en tanto sentido muy deseable, por cierto, ¿ok? Porque Sí. efectivamente,
el burócrata, lo digo con respeto, pero el burócrata que está sentado, ¿verdad?, en el Ministerio de Obras Públicas, en el centro de Santiago, quizás no conoce las dificultades técnicas que hay, ¿verdad?, de levantamiento de terreno, de las condiciones geológicas, atmosféricas, en un terreno en Puerto Montt. Y en ese sentido, claro, es bueno que exista descentralización, porque quien mejor conoce el terreno en Puerto Montt es la persona que está allá, y sabe las Exacto. características y sabe dónde se puede construir, dónde no, por ejemplo. Em, pero esto sobrepasa aquella idea. Y el problema que hay, que hay que diferenciar entre los objetivos y las condiciones. Los objetivos son aparentemente, ¿verdad?, em, promisorios. Mm. Pero el problema que hay, y esa es parte de las condiciones, y es parte del principio de realidad que tenemos que tener, es que hay alto riesgo de captura. Entonces, como yo les digo, hay un alcalde que puede ser un caudillo que en las elecciones promueva la autonomización de su comuna. Pero eso va de la mano de servicios públicos que también puedan ser autonomizados. Porque aquí en la propuesta de constitución se está hablando mucho de que las prerrogativas se tienen que hacer desde lo local hacia lo general. Es decir, las comunas, en la medida en que tengan más facultades, tendrán prioridad por sobre las atribuciones que tenga la región. La región, en la medida que se les otorguen más facultades, tendrá eh, mayores atribuciones o facultades de determinar algunas áreas, mayores a las del Estado general, excepto y Mm. ponen unos límites que tienen que ver con que no se permite la secesión, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. Em, Perfecto. yo- Oye, bueno, Eduardo, perfecto, que nos quedó muy claro la idea. Y pasando tal vez a otro tema también más político. Bien sabemos que, bueno, tenemos un nuevo gobierno, asumió el presidente Boric. En relación a eso, ¿cuál es la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Constituyente? ¿Y cuál ha sido el llamado que se ha hecho por ciertos sectores a que juegue el Poder Ejecutivo? bueno, la verdad es que efectivamente están vinculados. Yo voy a votar aquí todo rasgo de cinismo político que existe hoy día en el escenario, ¿verdad? En el tablero de los partidos, en que de pronto, de un día para otro, hay un presidente que habla de la Convención Constitucional y se deja de considerar que eso es intervención. El presidente que estaba hasta el jueves de la noche hablaba de la Convención y se consideraba intervencionista. Borremos por Mm. un lado, por un rato, ¿verdad?, la hipocresía al respecto. Pero yendo a lo sustantivo, que es lo que preguntas tú, hoy día buena parte de lo que se está jugando el gobierno de Gabriel Boric se ata al devenir de la Convención Constitucional, porque es evidente, ¿verdad?, la afinidad, y yo le estoy mostrando delante, ¿verdad?, la escala ideológica de que es una convención de izquierda, que es el signo político de este gobierno. Este gobierno no es de centro izquierda, este gobierno es de izquierda. Y eso hace que en algunas áreas en particular ustedes vayan a ver un testeo fundamental. El testeo que hoy día se está demostrando, a vista y paciencia de todo el mundo, es lo que ocurra con el destino del Senado. El Senado hoy día es dominado por las fuerzas, a ver, la derecha tiene el 50% del Senado, tiene 25 senadores si contamos, si sumamos Chile Vamos o lo que queda de Chile Vamos, más el Partido Republicano. Em, y la otra mitad es una fragmentación entre Apruebo Dignidad, que es el bloque que soporta originalmente el gobierno de Gabriel Boric, y tiene senadores del PPD, de la exconcertación, para resumir, pero también tiene algún independiente, Karim Bianchi, en fin. Bueno, ese Senado no tiene mayoría, no tiene incidencia, no tiene influencia decisiva por parte de la coalición que hoy día le da sustento a Gabriel Boric. Entonces, cuando usted ve las conversaciones que veíamos del sistema político, de la Comisión del Sistema Político, es que lo que está allí en juego realmente es el poder de decisión que va a tener este gobierno. Lo que estamos viendo realmente, cuando el Partido Comunista dice, yo quiero tener un sistema unicameral, es que el Partido Comunista se da cuenta de que tiene bajas chances de llegar al Senado. Sí, es verdad, hoy día va a tener 3 senadores, es cierto, ¿ok? Mm. Eh, pero 3 senadores entre 50. Y saben que es muy complejo y muy difícil aumentar ese número. Por lo tanto, como ven que por allí no pueden conquistar el poder parlamentario, más sí a través de los distritos de las cámaras de diputados, es que hay un encono importante respecto de cómo liquidamos al Senado, Mm. sobre todo porque los senadores duran 8 años. Sí. ¿Ok? Entonces, Perfecto. eso es lo que estamos viendo en ese sentido, Camila. Esa es la disputa de poder original que hay ahora en el Senado. Perfecto. Oye, Eduardo, mira, me llegó una pregunta de uno de los destacados socios de la Cámara, don Jaime Mozó,
que me pregunta, ¿qué validez y sostenibilidad tendría una constitución aprobada por un pequeño margen? Y al revés, ¿qué validez tendría seguir con el régimen actual si gana el rechazo por un estrecho margen? Bueno, esta es la parte cuando uno tiene que ponerse como pájaro de mal agüero, Jaime, porque eh, yo lamento esto, porque no es agradable traer malas noticias, pero vienen malas noticias. En la parte que usted pregunta, en la parte de la Constitución, vienen malas noticias porque precisamente si es que esto se aprobara por una mayoría, vamos a ver, del 55% incluso, es una mayoría suficiente para que entre a aplicar, sin duda. Pero es una mayoría tan tenue que haría que eventualmente en un determinado congreso, donde hay una mayoría de signo contrario, comiencen las reformas constitucionales. Intenten echar abajo buena parte de estas disposiciones que la misma ciudadanía acaba de aprobar. Esta parte de la reforma constitucional, de cómo se reforma la misma constitución que ahora mismo se está levantando, no ha pasado aún por pleno. Hay algunas ideas que están planteando algunos convencionales que diría que si usted quiere hacer una reforma constitucional, la puede hacer con determinadas mayorías en el Congreso, como quiera que el Congreso termine, pero además tiene que pasar por un plebiscito. ¿Ok? Puede ser interesante. Hay algunos convencionales como Agustín Esquella que ha dicho que le parece adecuada esa idea porque es la misma ciudadanía la que tiene que validar cambios a lo que la propia ciudadanía acaba de resolver. Pero es interesante la otra parte que pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el rechazo gana, pero también por poco? Bueno, nos encontraríamos nuevamente ante probablemente en ese caso un escenario de bolsones de convulsión, de bolsones de convulsión social. Yo no estoy muy seguro de decir que vamos a tener un estallido 2. Nada en la vida se puede descartar, pero las probabilidades de hoy día no parecieran apuntar a que eso tenga la mayor probabilidad. Yo diría que hay una mediana probabilidad incluso con lo que tenemos ahora. Eso es la segunda parte de la historia que les quiero contar. Pero si hay un rechazo, ¿verdad?, a la propuesta de constitución, efectivamente depende del margen con que ese rechazo se active, la legitimidad que tendría esta propuesta. Yo creo que hay una corriente ahora mismo de distintas convencionales, yo creo que esto está como una idea peregrina aún, de ir generando una propuesta alternativa. Porque de lo que algunas personas, sobre todo la derecha, se dieron cuenta cuando en el plebiscito de entrada ganó el apruebo, es que la idea del rechazo era una idea de una multiplicación por cero. Es verdad que decían rechacemos para reformar, yo sé, pero ese mensaje nunca caló, ¿ok? Entonces se multiplicaba por cero, es decir, se rechaza y ahí quedamos, como estamos. Si existiera una corriente peregrina que hable de una propuesta alternativa, modificaciones concretas que se puedan hacer en caso de que gane el rechazo, eso eventualmente podría abrir las puertas a que muchas personas, y en eso incluyo, por ejemplo, a los amarillos por Chile, estén dispuestas a rechazar sin el sentimiento de culpa de que están cerrando una oportunidad histórica para avanzar en alguna de las medidas que estas personas promueven. Em, pero eso la verdad que está sometido a un criterio de improbabilidad y de incertidumbre, ¿ya? Y la segunda parte de la historia, el segundo pájaro de mal agüero, es que lo que estamos observando ahora es que este gobierno de Gabriel Boric se va a encontrar rápidamente con el, el peso de la realidad. Yo creo, y lo he dicho en otros lados, es que la denominada luna de miel va a ser brevísima. Lo que pasa es que no pensamos que va a ser tan breve. No solamente se lo digo por lo que sucedió en el sur, a la comitiva ministerial de Isque Siches, sino que lo que estamos viendo ahora mismo en la grieta que existe incluso dentro de parlamentarios que supuestamente apoyan a este gobierno en materias como el quinto retiro. ¿Ok? Entonces yo pondría atención, porque si ni siquiera en la primera semana laboral este gobierno pudo avanzar en paz en algunas áreas, en un mes vamos a estar ante otro escenario. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, les recuerdo a los espectadores del webinar que nos pueden hacer preguntas por el WhatsApp y no por el chat de Zoom que está deshabilitado. Volviendo un poquito más a las normas y para conocer en qué estado se encuentra, para nosotros como asociación es muy importante cómo esté regulado el derecho de propiedad en términos generales como economía, ya que genera un incentivo efectivamente a las personas a desarrollar una actividad económica, y asimismo, cuánto está regulado en términos de entregar cierta certeza a los propietarios y de que lo que
sean dueños, sea de él y que no esté afecto a una posible expropiación. O si existe una expropiación, que ésta sea con un precio justo, dentro de un procedimiento racional y por alguien que tenga la suficiente independencia. En ese sentido, Eduardo, ¿en qué estado se encuentra esta norma del derecho de propiedad que ha sido tan discutida? Bueno, ahí, pero Camila, ¿por qué me lleva puras malas noticias usted? Em, Después te voy a pedir que me des buenas noticias entonces, bueno, dejando el otro voy a tinto. hacer los esfuerzos, ¿ok? Estaba mirando, de hecho, el comparado de la Constitución acerca del derecho a la propiedad, que es el 24 del artículo 19 de la Constitución, ¿cierto? Que es un Sí. artículo sumamente extenso, ¿ok? El Mm. numeral aquel es sumamente largo en la actual Constitución, entre otras cosas porque allí se intentó, a ver, precisar hasta lo que más se pudo, ¿verdad? Todos los derechos de propiedad y en caso de que esta propiedad se vulnere por expropiación, sea debidamente compensado, con acuerdo de la persona expropiada y con un valor justo y con un valor que además se tiene que pagar al contado, nada de andar pensando en vales vistas, por ejemplo, o en cupones, que en el futuro Sí. se puedan pagar, pero que ya valen ni siquiera el valor del papel con el que fue emitido. A ver, hoy día el escenario es el siguiente. La idea de permitir el derecho de propiedad es un derecho además humano a todo esto, pero fue rechazado en el Pleno de la Convención. De acuerdo con lo que están planteando quienes lo rechazaron, se rechazó por un problema de redacción. Entre otras materias, porque se hablaba de que solamente podrá ser expropiado si hay interés general. Ese interés general es demasiado laxo, vago, abierto. Hoy día la Constitución habla más bien de interés de la nación o de utilidad pública, ¿ok? Que están por lo tanto luego más bien regulados, están más precisados y habla, como les decíamos delante, acerca del valor de la indemnización en caso de que expropian. Eh, y hay algunos convencionales de izquierda que están diciendo, lo que pasa es que la Constitución actual está demasiado traumada con lo que sucedió en la Unidad Popular y por eso se hizo el preciosismo de detallar cada uno de los aspectos de la expropiación. Bueno, sí, pues, pero ese trauma no se ha terminado. ¿Ok? Entonces, tiene que hacerse cargo la convención de aquella parte. Es probable, ojo, que en la comisión eso se redacte de una manera tal que genere apoyo. Y es probable que cambie el interés general a las mismas disposiciones que aparecen hoy día, ¿ok? De interés de la nación o de utilidad pública. El problema, yo creo que hay que empezar a poner la lupa en otro lado, no en este, ¿Ya? cuando hablamos de la propiedad privada. Y hay que empezar a poner la lupa en otras reivindicaciones que aparecen, por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado, cuando se habla de territorios especiales indígenas o Ujú. de pluralismo jurídico. Porque no está claro hoy día, porque estamos atravesando esto, no está claro hoy día qué tipo de prerrogativas o aspiraciones se puedan concretar en relación con las demandas que puedan generarse a partir de grupos que se digan representantes de los pueblos originarios. En esto quiero ser súper cuidadoso porque es un tema muy delicado. Pero los pueblos originarios hoy día están reconocidos por la Constitución. Yo creo que pocas personas quizá puedan en este minuto plantear que es una mala idea que se les reconozcan su cultura, ¿ok? Sus tradiciones, todo aquello. Incluso la lengua en aquellos pueblos originarios donde se ha preservado. Pero otra cosa que puede surgir, y esto es un terreno fértil sobre todo para la comunidad de abogados, es que vengan reivindicaciones que, que apunten a un nicho de negocios. Y lo digo de manera respetuosa a un nicho de negocios que consista en que haya comunidades que ya se han armado, ojo, en algunos casos, sobre todo en el sur, comunidades que se armen con el propósito final de generar, ¿cierto?, a partir de la máscara de las reivindicaciones ancestrales, no también negocios que se vinculen con recuperación de tierra a precio barato y que después eso se conviertan en desarrollos, pero con normas que esas comunidades establezcan. ¿Y por qué no? Eh, todos aquí pueden seguir un conducto legal que hable que ahí tenemos ancestros indígenas. Basta en esos casos las declaraciones, por ejemplo, de alguna autoridad ancestral en una comunidad reconocida por el Estado o por la ley, para que esa persona, esa autoridad ancestral, determine que Juan Pérez, sí, se Ujú. siente parte de la identidad diaguita
y por lo tanto reconocido como Dieguita. Y en tanto ciudadano, ¿verdad?, con derechos originarios, bien podría pensar en crear su propia comunidad después, en establecer sus propias reglas después. Eh, Esto es fuente de incertidumbre. Yo lo veo más bien por ese lado, ojo, que por el lado de que ahora estamos muy pendientes, ¿verdad?, de la propiedad privada. Es un fuente de incertidumbre. Cada vez que hay fuente de incertidumbre, hay que pensarlo en las interpretaciones posteriores, porque esto está sujeto a un mar de interpretaciones que los abogados y los jueces y quienes integren eventualmente la Corte Constitucional, que va a tener representantes además probablemente de pueblo originario, tendrá que resolver. Perfecto. Eduardo, bueno, en temas del medio ambiente y modelo económico, tú bien comentaste que le fue mal al informe de la Comisión de Medio Ambiente, donde se rechazaron muchos artículos, y volvió después a la Comisión de Medio Ambiente, y próximamente se tendría que presentar al Pleno este informe de reemplazo o este segundo informe. ¿Cómo se viene cargado este segundo informe? Porque mucho se criticó que era muy extremo el primer informe, que era muy detallista, muy maximilista, que trataba muchas materias. Eh, ¿Habrá cambiado? ¿Habrá moderado? ¿Cuál era la intención de los constituyentes de la comisión? ¿Hubo más flexibilidad? Sí, hubo. Ahora hay dos cosas. Uno, los convencionales de esa comisión originalmente estaban hablándoles a los electores que tuvieron ellos. Entonces, cuando hicieron este catálogo a ver, era más extenso que un paper Ujú. de, a ver, de activistas ambientales, ¿ok? Hablaron a sus electores tratando de decirle, mire, nosotros hicimos la pega, lo presentamos, pero mire, todos estos señores de la convención no son tan avanzados en los derechos que corresponda y no nos aceptaron. Entonces, bueno, ahora lo que está ocurriendo en esa comisión, y eso pasó ayer, es que se moderó Ujú. prácticamente todo. Yo creo que hay un avance allí. Pero yo siempre digo que al lado del negro el gris comienza a parecer blanco, ¿ok? Pero el gris es gris, ¿ok? Y por lo mismo, sí, pues, avanzó respecto de lo radical que era. Pero Ya. miren, ayer se votó algo, y esto lo concateno con lo que dices tú, Camila. Se votó que la naturaleza tiene derechos. Pasó así, está en una línea. La naturaleza tiene derechos. Eh, y de pronto, a partir de lo que se aprobó ayer, que eran principios constitucionales, buena parte de todo el armatoste que había generado la Comisión de Medio Ambiente se le apareció, ¿verdad?, como una especie de regalo gigante, ¿ok? Porque se le solucionó buena parte de lo que ellos planteaban originalmente. Que naturaleza tenga derechos es otro problema, porque no sabemos quién interpreta la naturaleza, Sí, po. ¿cierto? Y tal como dices Entonces, tú, Eduardo, sí, porque como se aprobó ayer como principio sí, constitucional, también permea toda la interpretación que se le va a dar a la Constitución en su conjunto al ser parte de las bases de la institucionalidad, sí, pues, en toda la razón. permea, es que es principio, justamente tú lo acabas de decir, son principios constitucionales, esos son los que nos rigen el resto. Hay un principio que se ha hablado mucho de que fue rechazado, ¿cierto? El de que Chile es un Estado ahora social y democrático de De derecho. derecho. Ujú. Fue rechazado, es cierto, pero no olvidemos que hay en una de los artículos ya aprobados, ¿verdad?, que provenía de la forma de Estado, ahí entre otras Ujú. cosas aparecía, ¿verdad?, de la región autónoma que pertenecen a Chile, que es un Estado social de derecho. O sea, la Constitución ya dice eso, la Sí, actual, la que está siendo aprobada ahora, perdón, la que está siendo ahora escrita, ya dice en un artículo que está más adelante, de forma de Estado, que Chile es un Estado social de derecho. Entonces, claro, no quedó escrito ahora mismo en la parte de los principios constitucionales, pero como bien planteas tú, se está permeando igual. Y eso ya nos lleva, ¿verdad?, a hablar de que vamos a tener otro foco de incertidumbre. perfecto. Bueno, Eduardo, ya terminando este webinar, te voy a dejar una última pregunta y un regalo. Mi última pregunta es, ¿qué es lo que se viene ahora en lo próximo? Porque esto también cambia semana a semana según Sí. cómo van trabajando en las comisiones. Es difícil proyectarse el próximo mes como una carta GAN. ¿Qué es lo que se viene en lo próximo en relación a normas que sean relevantes para nosotros? Danos alguna buena noticia. Ya, ese es el regalo. Ajá. A ver, en algún minuto tratamos de hacer una línea proyectiva que indicara, bueno, si estas normas en la comisión le fueron bien, con amplias mayorías, cuán bien les fueron después en el pleno. Lamentablemente todo ese dibujo que en algún minuto tratamos de hacer se desarmó porque lo que le iba bien en la comisión, incluso a veces
con una mayoría de 2/3 de sus integrantes, después no necesariamente le iba bien en el Pleno. O sea, no hay capacidad hoy día de proyectar aquello que sale de la comisión, cómo le va a ir en el Pleno. Esa es parte de los antecedentes. En el segundo lugar, que viene la próxima semana, entre las cosas a las que yo pondría mucho más atención, que podríamos conversar, ¿verdad?, en el siguiente encuentro, se vincula con la deliberación y votación de principios de seguridad social. ¿Okay? En la próxima semana eso se va a discutir en derechos fundamentales. Atención allí, hay hasta ahora hay 6 normas que hablan de esta materia. 2 de ellas provienen de los colectivos de derecha. Sinceramente, esos van a ser rechazados. Eh, Hay un par de normas populares, una de ellas es la no se metan con mi plata, no se metan con mi fondo, Con mi plata no. con mi plata no, que tiene bajas chances también de ser aprobado en la comisión. Em, y hay 3 normas que provienen de los colectivos de izquierda, al menos 2 de ellas son muy proclives, ¿verdad?, al estatismo profundo. Esto es, solamente el Estado y el Estado podrá determinar la seguridad social en el país con contribuciones obligatorias, eso sí se establece, en algunos casos se habla de beneficios definidos también. Bueno, eso es lo que se va a resolver, ¿verdad?, en la próxima semana en Derechos Fundamentales. Sobre buena noticia, bueno, a mí me gusta el ocio, entonces les voy a decir que ayer fue aprobado, ¿verdad?, en la propuesta de constitución el derecho al ocio. O sea, todos tenemos derecho también a pensar en otras cosas. Y en este caso las personas podrán también utilizar su mejor tiempo disponible en visitar otras áreas. Yo le hubiera dicho, se aprobó el derecho a la vida. Pero yo estoy seguro de que aquí, en este espacio, como en Chile, hay visiones distintas sobre esa materia, pero no me voy a meter ahí porque además no tiene nada que ver con cuestiones económicas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por todo el refresh y la actualización que nos estás haciendo del proceso constituyente. Espero que nos podamos volver a encontrar en estos espacios, y asimismo agradezco a todos los espectadores, y también si pueden rellenar la encuesta de satisfacción para poder ir mejorando también nuestras actividades. Ya, pues buenos días, que les vaya bien y Muchas que gracias. terminen esta semana. Chao, chao, Eduardo. Chao.